vida también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna, un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez aquí en Caput en el ciclo 2024 de Ahora y Siempre para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Es un gusto reencontrarnos nuevamente con ustedes en el estudio Chicha Mariani. Soy Ana María Careaga y estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes, dedicado esta vez al ministro Cunio Libarona, para quien no existe la identidad de género. Y con Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Martínez Loza, nuestro operador de cabecera. Bueno, comenzamos con nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre, pueden hacerlo al 54 911 6516 4446 por WhatsApp, por Twitter o lo que ahora sería X, Ahora y Siempre OK, y por Facebook Ahora y Siempre. Y para recibir Info Siberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensaje, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 3940 9797, agendás el número entre tus contactos y ya está cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Por ejemplo, el Infosiberia de hoy empezaba hablando de Villarruel, lamentablemente, nefasta Villarruel, que ya comentaremos acá en el programa, y en la noticia 8, ahí retomando la dedicatoria del saludo de Oscar, nos contaba que el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, fue convocado a la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados para responder por el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Se refirió con expresiones degradantes al Ministerio de Mujeres y las Políticas de Género, con expresiones misóginas, homofóbicas y negacionistas, desconoció los tratados internacionales de derechos humanos, los postulados de la Constitución y las leyes que protegen derechos de mujeres LGTBI. Esto informaba para Infosiberia Lucía García Itzingón. Y además, como siempre, en la noticia 35 nos recordaba que Milagros Salas ya lleva 3.147 días privada de la libertad. Y efectivamente uno de los temas que está en agenda es el tema Villarruel, que más que dos demonios, me dicen acá, demoníaca. Efectivamente, en un acto en el Senado, la vicepresidenta anunció que buscaría reabrir todas las causas contra los militantes de los años 70, léase aquellas y aquellos pocos que sobrevivieron a los campos de concentración o los vuelos de la muerte que ejecutaban los represores, a quienes se visitó recientemente en prisión y ella misma lo hacía. Vamos a encarcelar a los montoneros que ensangrentaron nuestra nación, prometió la vicepresidenta,
Y en una reunión reciente de querellantes, abogados y diputadas con el presidente de la Cámara de Casación Penal quedó claro, como lo informamos en su momento y también salió publicado en los medios, que la doctrina vigente establece que los delitos de lesa humanidad son los únicos imprescriptibles, que no hay parangón posible entre acciones de civiles con lo ejercido, la represión ejercida durante el terrorismo de Estado. Pero para reflexionar sobre este tema estamos en contacto con Gabriela Sosti, auxiliar fiscal en los juicios de lesa humanidad, que en este momento está trabajando con la causa de Campo de Mayo. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy escuchando lo que acabas de comentar, que yo también lo escuché. Estamos acá con Oscar, con Anita, y venimos abordando estos temas, ¿no? Esta ofensiva que hay contra las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, que cada día toman distintas formas, pero que responden más o menos siempre a lo mismo. Y queríamos pedirte una reflexión, en principio, por supuesto, de todo lo que quieras, pero en principio, puntualmente una reflexión respecto de esta cuestión de la diferencia entre delitos de lesa humanidad y esto sobre lo que una y otra vez vuelve la vicepresidenta Villarruel en un intento de restituir la teoría de los dos demonios. Se ve que es un tiempo de reencontrarnos con la historia, ¿no? Y de volver a repasar una y otra vez conceptos que ya se suponía que estaban superados o que estaban claros en la sociedad, y sin embargo, por esta cuestión de avances y retrocesos de algunos relatos y la potencia que tienen algunos relatos, en este momento está avanzando un relato que se suponía superado. Hago una pregunta, siento como un eco, estoy hablando y siento... Ahí está nuestro operador de cabecera. A ver si lo podemos resolver. A ver ahora. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí que está. El tema es claro, no tiene complejidad y es importante repasarlo. Los delitos de lesa humanidad solamente son los que comete el Estado, por distintas características, porque el Estado es el que tiene el poder de la fuerza, el monopolio de la fuerza, y la posibilidad de prevenirse de impunidades, el Estado argentino o cualquier otro Estado, o las organizaciones que actúan bajo el amparo del Estado. Por eso son delitos de lesa humanidad. Por eso no son delitos de lesa humanidad los que cometen las organizaciones armadas o cualquier otra organización que violente a la sociedad de alguna manera, pero no en nombre del Estado. Lo que lo constituye como delito de lesa humanidad es que justamente es el ente, la institución, la entidad que tiene que proteger a los ciudadanos, el que tiene el poder de la ley y el monopolio de la violencia es el que justamente la ejercita. El Estado construye su propia ley para producir los delitos de lesa humanidad, dicho de manera general. Por eso se busca este salto cualitativo en la posibilidad de juzgamiento, como son los delitos de lesa humanidad, que solamente se puede asignar al Estado, no se puede ampliar indiferenciadamente hacia otros sectores. Esto dicho de manera muy, muy, muy simple, técnicamente tiene otras complejidades, pero es así. O sea, las organizaciones armadas que cometieron delitos en la década del 70 debieron haber sido juzgados, y de hecho muchos fueron juzgados en los 70, y esas causas están prescritas. Esto es es una máxima lapidaria, no hay posibilidades de que sea de otra manera. Habría que cambiar mucho la jurisprudencia argentina, muchísimo la jurisprudencia de la Corte, muchísimo habría que cambiar esa jurisprudencia. En este momento en la Corte hay una causa, que es la causa Larrabure. Exactamente. En general, de las está causas, pendiente de resolución. Que habla, claro, de las causas que habla esta señora, que habla de memoria completa, y habría que contestarle que parte de la memoria completa que habría que precisamente completar, es decir, que los crímenes que se cometieron, masivamente, torturando gente que no solamente eran militantes de organizaciones armadas, sino que muchos de ellos eran trabajadores a los que se los arrancaba de sus fábricas a partir de las listas que daban los empresarios. Bueno, esa es la otra parte de la memoria que todavía la sociedad no conoce, ¿sí? Esa memoria de la que ella habla
se refiere a casos donde las organizaciones armadas sí produjeron actos de violencia y homicidios, y esto también hay que hablarlo, que algunos de ellos fueron juzgados. Por ejemplo, el caso Viola, que es uno de los casos que ella pretende que se vuelvan a retomar. Bueno, por ese caso hubo condenas de militantes de esas organizaciones. Esa causa, si se quiere, incluso ya está terminada porque fue juzgado. Cuando ella dice lo que la justicia no hizo durante 20 años, sí, la justicia esa causa la juzgó. En el caso de la causa Larrabure está pendiente en la Corte, porque el planteo central es el que yo venía diciendo, si es o no es un delito de lesa humanidad. Para que se entienda claramente qué significa o qué dirime el hecho de que se pueda determinar si es o no un delito de lesa humanidad. Si se puede juzgar porque está prescripto o no está prescripto. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Si no es delito de lesa humanidad, esas causas están prescritas, es decir, no se pueden juzgar. Otro de los temas que es escabroso, y habría que decírselo a la señora, es que para el caso incluso de que se puedan juzgar porque se consideran no prescriptos, la mayoría de las personas que intervinieron eventualmente en los supuestos delitos que investigan estas causas, fueron secuestrados, fueron torturados, fueron masacrados y fueron asesinados en los centros clandestinos. De manera que mal podría juzgarse a los eventuales autores de esos delitos de los que habla la señora Villarruel. El problema me parece y que estemos hablando de esto después de haber realmente intentado recuperar la memoria, que no la terminamos de recuperar, ¿no? Porque digo, lo que pasó en los 70 y lo que vino a significar en nuestro país la violencia extrema que se implementó en los 70, todavía hay que seguir hablándola y hay que seguir explicándola, ¿no? Pero sin embargo, lejos de eso, estamos teniendo que volver a responder cosas que ya se suponía que estaban respondidas, y que lamentablemente hoy son enunciadas nada menos que por las autoridades máximas de nuestro país. Digo, ese es el nivel de gravedad en el que está nuestro relato, ¿no? El relato de los sectores populares, del universo de los derechos humanos. Así que me parece que hay que reponer todos esos discursos, refrotarlos, volver a trabajar los conceptos que pensábamos que ya habían sido entendidos. Bueno, parece que no. Ahora, que no están. Gaby, ¿cómo estás? Anita te saluda. ¿Qué haces, Anita? ¿Cómo te va? Yo comparto que evidentemente hay que volver a exponer estos conceptos, ¿no? Y demás, y volver a hablar, y uno le puede parecer lógico esto en las escuelas o frente a la sociedad que está siendo bombardeada con discursos de odio, con discursos confusos y demás, pero no de una persona que se supone que es abogada. ¿No sería más bien una provocación constante lo que busca? Porque claramente ella sabe que han cometido delitos de lesa humanidad y sabe qué son los delitos de lesa humanidad y cuáles no son delitos de lesa humanidad. A ver, muchísimos abogados que vienen defendiendo la causa de los genocidas, de la defensa de los genocidas, sostienen esta postura y son abogados. Digo, el hecho de ser abogado, la verdad que no qué sé yo, no te garantiza muchas cosas, ¿no? De hecho, todavía hoy en algunos juicios hay abogados defensores oficiales que sostienen como defensa la obediencia de vida, ¿no? O sea, es una cosa muy delirante, porque en ningún lugar del mundo existe la obediencia de vida de matar, ¿no? Y sin embargo hay abogados, defensores oficiales que siguen planteando esto. Por eso, que es una provocación, sin duda, su manera de sostener la defensa de ese sector de la realidad que ellos creen defender, necesariamente la tienen que hacer provocando, y defendiendo y validando. A ver, tenemos que convencernos que hay mucha gente que piensa que estaba bien matar y torturar, era bueno, no importa, había que torturar porque no importa. O sea, hay personas que no tienen las mismas dimensiones éticas que creo que la mayoría de la sociedad, ¿no? Y eso no importa que sea abogado o no. Lamentablemente, un abogado debería tenerlo, una abogada debería tenerla, pero no suele suceder. Yo creo que en el caso de esta señora que salió al cruce en este momento, me parece que lo ha hecho miles de veces, o sea, intentó miles de veces hacer esto, pero creo que esto es
un disparo de una vuelta política frente a toda esta interna que la provocaban diciendo ella está callada porque no dice nada sobre las visitas. Y entonces es como que redobló la apuesta. Sí, no solamente lo digo, sino que digo esto también, ¿no? Claro, a mí me parece, Gaby, perdóname que te interrumpa, que como que nos están haciendo caer en el cuento del policía bueno y el policía malo. Es decir, no es la agenda del presidente, por lo tanto yo no se lo puedo achacar al presidente ese pensamiento y esa convicción negacionista o reivindicadora del terrorismo de Estado. Entonces, el policía Villarruel hace de policía malo. Yo no solo no opino sobre la visita, me hago la osa respecto de si está bien o está mal ir a visitar a los genocidas, sino que además pido que se condene y se juzgue a quienes fueron víctimas de los genocidas. O sea, hay una trampa doble, digamos, de querer meternos en un brete que no tiene sentido, digamos. Sí, igual yo creo que esto, vuelvo al principio, me parece que esta cosa recalcitrante y de poco gusto y con poca dimensión siquiera intelectual o técnica, no existiría si la sociedad hubiese sabido completamente todo, porque insisto, o sea, tenemos que volver a discutir esto que ya fue discutido muchas veces. Lamentablemente algo sucedió en el recorrido de estos años que no se logró transmitir, porque hay cosas, es como, a ver, voy a poner un ejemplo que es del orden de lo ridículo, ¿no? Pero que también atraviesa este universo que es el que nos gobierna, ¿no? Hay personas que están diciendo que la Tierra es plana, sí, ¿no? Sí, y uno dice, ¿tengo que volver a discutir esto? ¿Tengo que volver a hablar de Galileo? ¿no? Copérnico. Uno siente como que enloquece frente a esto. Entre esas personas hay diputados, actuales diputados. Sí. Bueno, no lo quise mencionar, pero esto es así. Por supuesto que lo de Villarruel es mucho más grave, porque lo que está reivindicando, y esto lo sabemos muchos, pero también hay que repetirlo, si ellos lograran, que yo particularmente no creo, y de hecho lo que está sucediendo en el Poder Judicial es que están, en algunos casos, las cámaras están rechazando las prisiones domiciliarias, están revocando prisiones domiciliarias, con lo cual uno piensa que, bueno, a ver, no es tan fácil. El problema es que lo que necesitan estas personas es instalar en el discurso social algo que no está muy firme, no está muy sólido, entonces con cualquier cosa que dicen, eso entra en crisis. Ese es el problema. Volver a explicar todo a nosotros nos cuesta muchísimo, porque hay que volver a explicar todo. Ellos simplemente diciendo, los montoneros mataron gente, entonces la gente está, bueno, habrá que juzgarlo. Y por eso digo, en algún momento nosotros creímos estar más o menos tranquilos y sólidos en relación a que algunas cosas la sociedad eran inamovibles o ya estaba saldado, ese relato ya estaba saldado. Entonces volver a retomarlo, y sí, claro que es una provocación, y es una provocación en la que yo creo que no tenemos que entrar en su dinámica, lo que sí podemos, porque tiene que ver con las internas políticas del gobierno, del partido que nos está gobernando. Ahora, lo que sí nos obliga es salir a tener en claro y a explicar otras cosas y aprovechar esta oportunidad para explicar, a ver, ¿por qué estos tipos están en cana? ¿Por qué pasó por qué el genocidio sucedió y para qué? ¿Por qué produjeron todo el dolor que produjeron? Hablar del estropicio económico que produjeron, y en todo caso decir, hoy están queriendo reflotar esto para garantizarle a los eventuales represores que no los van a condenar, porque en definitiva se trata exactamente de lo mismo. En los 70 vinieron a quedarse con acabar con los derechos de los trabajadores, a quedarse con los recursos. Hoy vienen por lo mismo, entonces por eso esa rueda vuelve a circular. ¿Vos sabés, Gaby, que cortarlo en seco? No, mientras te escuchaba pensaba en esto de efectivamente cómo a través de los juicios que vos estuviste durante muchos años y seguís estando, escuchando los testimonios y demás, pensaba cómo se pudo restituir, ¿no?, parte del texto en el contexto de la historia de los 70, hablando justamente no solamente de lo que fue la represión, sino de lo que fueron las organizaciones, tanto las organizaciones revolucionarias como las organizaciones sindicales de trabajadores, etcétera, etcétera,
en un contexto histórico regional determinado, con luchas emancipatorias que apuntaban precisamente a la restitución de derechos, lo que fue la lucha contra la dictadura, y todo eso justamente se pudo ir poniendo en el contexto de esa época a través de los distintos testimonios que daban cuenta también al mismo tiempo de lo que fue y podemos nombrar como sistema concentracionario. ¿Cómo pensás, vos que estuviste ahí escuchando y seguís estando ahí escuchando todo esto, que se puede hacer llegar, ¿no? Porque los juicios son orales y públicos. Yo digo siempre que quien entra y escucha una audiencia no puede salir de ahí igual que como antes ingresó, ¿no? Porque de lo que se trata es justamente acerca de la condición humana. ¿Cómo pensás que se puede abrir los juicios y que realmente que sea una práctica que son orales y públicos? A los estudiantes, universidades, ¿cómo lo pensás? Porque sé que es algo que es una inquietud que tenemos. Sí, bueno, yo eso lo pensé, a ver, ahora es un momento muy complicado para hacerlo, ¿no? Cuando empezaron los juicios, yo lo planteaba absolutamente todo el tiempo con mucha angustia y con mucha tristeza en algún sentido, porque yo digo, tanta lucha para que se juzgara a los militares, mientras las plazas se llenan los 24 de marzo, se llena de militantes pidiendo juicio y castigo, las salas estaban vacías. Por montones de razones. Por un montón de razones. Primero porque costó mucho llegar a los juicios, y gran parte de esa lucha tiene que ver con los organismos de derechos humanos, con las madres que los lograron, y finalmente, bueno, una confluencia política que los hizo posible. No fueron aprovechados. Yo creo que los juicios no fueron aprovechados, porque en los juicios no estaba solamente el desafío de meter en cana a los que habían torturado, tirado de los aviones, apropiado de los pibes, no solamente eso, sino justamente conocer la historia. La historia que es la historia de despojo de nuestro país y la historia de lucha y de militancia, que es lo que acabas de decir. Esto está en los juicios como no está en ningún manual de historia. Lo que hay que hacer es abrevar, o sea, los juicios son una fuente en la que tienen que abrevar los historiadores, los periodistas, los maestros, los cineastas, los artistas, todos para transmitir eso, no la historia del dolor solamente, sino en qué lugar, de qué se trató nuestro país, porque los 70 fueron realmente un quiebre en nuestra historia, que tuvo que ver con la historia previa. Yo digo esto, y volver a pensar a los 70, porque yo digo, en un país donde se vivía, la democracia duraba 2 segundos, esas juventudes, esos hombres y mujeres, tenían hasta casi el desafío y la obligación de militar para que en el país dejara de estar bajo el imperio de las botas todo el tiempo. Eso fue la militancia de los 70. De esas cosas nunca se hablan. El derecho que tuvieron mucha de esa militancia, la militancia sindical por reclamar derechos que eran salario digno, buenas condiciones de trabajo salubres. Esa era la militancia de los 70 y muchas otras cosas. De eso no se sabe. Como no sabe mucha gente que los empresarios daban las listas para que secuestren a los trabajadores. Sí, o ponían a disposición las instalaciones. Enorme cantidad ponían a disposición las instalaciones. Bueno, de estas cosas hay que hablar. Y de estas cosas tienen que conocer los trabajadores de hoy, los pibes trabajadores de hoy, los compañeros de los sindicatos de hoy, tienen que conocerlo. Hablar de los 70 no es hablar del siglo XV, es hablar de lo que nos está pasando ahora, porque las repeticiones. Entonces yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Cómo puede transmitirse esa dimensión pedagógica que tienen los juicios y que deben tener los juicios a la sociedad para que la sociedad entienda que esto le puede volver a pasar? Efectivamente, y ese es un poco el riesgo que estamos viviendo. Y está pasando también, vos decías esto de los trabajadores, también hay un discurso ahora donde si la policía golpea a aquellos que están siendo despedidos, que se están quedando sin trabajo, que reclaman por sus derechos, hay una parte de la sociedad que lo empieza a justificar. Pero a ver, no hay nada más, naturalizar la construcción del enemigo, el mecanismo es fácil, ¿no? O sea, para domesticar hay que hacer sufrir, extremadamente. Vos una vez que te hacen sufrir extremadamente, vos quedás, en la banquina. Para poder hacerte sufrir con ese nivel de intensidad, primero te tienen que convertir en enemigo. Vos sos el trabajador vago, sos el guerrillero, sos el negro, el puto, no sé, lo que quieras, para que en determinado momento la sociedad dice, esto es malo,
es feo, es defectuoso. En los 70, las empresas, Mercedes-Benz, las empresas de los Roca, ¿no?, que hoy nos gobiernan los Roca, los Dálmines y Derca, todos esos que estaban llevando adelante la empresa siderúrgica, siempre se quejaban porque había baja productividad. Los trabajadores, y no trabajan, hay que aumentar la productividad. Este es el mismo discurso de siempre, ¿no? Hace poco escuchábamos a un legislador que decía, ¿para qué quieren trabajar menos si adentro de la fábrica es tan bárbaro? ¿Qué van a hacer afuera de la fábrica? ¿No? Bueno, digo, es exactamente el mismo discurso de avaricia y de angurria que tienen los dueños del capital. Así Siempre. es. Entonces había que construirlo como un enemigo y había que cagarlo a palo. En aquel momento necesitaron llevarlos y hacerlos mierdas en los centros clandestinos. Hoy los cagan a palos en la calle. Es la misma historia de siempre. Y si no la aprendemos, la volvemos a repetir, ¿no? Es como la historia de Sísifo. Volvemos a hacer la misma cosa siempre. Y Gaby, la única manera de evitarla... Perdón, me fui... No, está bien, pensé que habías terminado, te escucho, te escuchamos. No, que la única manera de evitarlo es darlo a conocer, hacer cientos de películas. A ver, Estados Unidos para construir como enemigo a Rusia o para construir sus enemigos hace películas, miles de películas que desde chiquititos nos fueron formativizando a todos. Bueno, hay que encontrarse con todos los relatos, todos los discursos posibles, todos los lenguajes posibles para transmitir esto. Bueno, Gaby, te agradecemos mucho, nos quedamos con este gran desafío de la pedagogía de la memoria, tema que se reactualiza una y otra vez y estamos en comunicación las veces que sea necesario. Gracias por esta comunicación. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes y perdón por la vehemencia. No, por favor. Gracias. Abrazo. Un beso grande. Chau. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Seguimos en Ahora y Siempre. Estamos como Cunio. Justamente hoy estábamos hablando de la era de la crueldad, porque hoy, miércoles, que los jubilados históricamente se reúnen frente al Congreso, la policía reprimió hace unas horas nomás a un grupo de jubilados y jubiladas que se movilizaban allí ante el inminente veto del presidente Javier Milei a la ley que eleva las jubilaciones y modifica la fórmula de actualización de los saberes de acuerdo a la inflación. Según fueron contando los manifestantes, y tal como se ve en algunas imágenes que circularon en las redes, pasadas las 16, los efectivos comenzaron a empujarlos para que subieran a la vereda y comenzaron a reprimir con gases y palos. Nos echaron gas pimienta en la cara, es una locura esto, dijo en declaraciones televisivas uno de los jubilados presentes en el lugar. Y sí, es una locura, la verdad que lo que estamos viviendo es inaceptable. Es que esa crueldad se despliega en todos los ámbitos, en la persecución de las personas que están en situación de calle, es decir, se aplica con el mismo rigor y con la misma crueldad a todos los colectivos vulnerables. Bueno,
Este viernes 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, también conocido como el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Esto surgió a partir de que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, que nace en el año 81 del siglo pasado, en ese mismo año impulsa este día como el Día Internacional. Como homenaje, la Asamblea General de Naciones Unidas, a partir del año 2010, insta a conmemorar esa fecha cada año. Surge FEDEFAM de la necesidad de coordinar esfuerzos de las asociaciones de familiares en todo el continente para luchar de manera organizada en contra de las desapariciones forzadas. Es reconocida con el estatus consultivo de categoría 2 ante el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas y el documento que está circulando en las redes dice, entre otros conceptos, que en estos 43 años de lucha hemos tenido sustanciales logros, pero también retrocesos que debemos entre todos revertir. Tenemos muchos hitos para conmemorar y muchos peligros sobre los cuales alertar en el mundo entero. Los movimientos y colectivos no hemos dejado de luchar nunca y jamás abandonaremos estos desafíos ante las desapariciones del pasado, desde la Guerra Fría, la contrainsurgencia, los conflictos internos armados, las operaciones transnacionales de inteligencia, control y exterminio de nuestras sociedades y como también las más recientes desapariciones forzadas que nos interpelan igualmente con nuevas operaciones donde las poblaciones objetivo siguen siendo considerados como el enemigo interno. Pues ayer y hoy sabemos son los estados los responsables directos por acción, por aquiescencia, por colonización, por renuncia a su responsabilidad de proteger, prevenir, buscar, investigar, juzgar estos graves crímenes. A 43 años del nacimiento de FEDEFAM y en el Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecido, los familiares ratificamos nuestro compromiso de continuar luchando por la presentación de nuestros familiares, juicio y castigo a los responsables. No olvidamos, no perdonamos, por verdad y justicia y memoria viva siempre. 30 de agosto del 2024, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas. Que es el viernes y que va a haber muchas actividades. Muchísimas. Pero justamente Norita se refería a la figura de la desaparición de una manera como lo puede hacer una madre y como lo podía hacer Norita. Había mucho miedo de venir a mi casa, mis hermanas, porque claro, la desaparición es parte del terrorismo de Estado y está para eso, para que adentro de las familias haya mucho miedo y no pueda reunirse la familia bien, porque es no entender, además. Claro, ¿qué era desaparecer? Es lo inexplicable. A un niño le decís, sí, bueno, tu papá está desaparecido y la idea no la pueden redondear. ¿Qué es estar desaparecido? Es como un fantasma que corrió el país, una tragedia que no tenía explicación. ¿No? Por algo Videla dijo un día, bueno, es estar y no estar. Ellos mismos sabían que esa metodología era inexplicable. Es lo peor, la desaparición forzada, es el crimen de crímenes y es cuando una persona deja de ser persona para ser un número y no existir. La escuchábamos a Norita con esa claridad con la que siempre hablaba de la desaparición como el crimen de crímenes. Quedó instalado ese concepto así por parte de Nora, efectivamente. Y evidentemente nos hace falta no solo a nosotras, a nosotros, sino a toda la sociedad, porque son uno tras otro los homenajes que hay a Norita, ¿no? Empezando por la película, finalmente llega la película de Norita. Es un viaje a través de la agitada historia de Argentina, donde la tragedia personal de una madre, unida a la de muchas otras, se convierte en un catalizador del cambio. La determinación inquebrantable y el activismo intrépido de Norita
nacidos de la desesperación por encontrar a su hijo desaparecido durante los días oscuros de la dictadura, la llevaron a formar parte de las Madres de Plaza de Mayo. Ellas conformaron el primer movimiento de mujeres que se convirtió en un emblema de los derechos humanos en Argentina, y esta película narra su viaje en búsqueda de justicia mientras inspira a las próximas generaciones por los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Porque ahí vemos cómo la lucha de Nora también va siendo la búsqueda de su hijo, la búsqueda con otras madres, ¿no? Y lo que representa el secuestro también de las madres, y cómo Nora, cuando conoce qué es lo que buscaba su hijo, qué es lo que buscaban las y los 30.000, empieza a ser parte de estas nuevas luchas por más derechos de estas nuevas generaciones, y es un ícono también para, por ejemplo, las chicas que salieron a pedir por la ley del aborto, ¿no? Por eso se la ve siempre con su pañuelo blanco y el pañuelo verde. Exactamente. Toda la muñeca. Exactamente. La dirección de la película está a cargo de Jason McNamara y Andrea Tortonese, y también el guión, bueno, y después vamos a ir contando distintas cosas. La producción ejecutiva es de Jane Fonda, Gustavo Santaolalla y Bárbara Muschietti, Naomi Klein, Abby Lewis, Andy Muschietti, John Flynn. La producción es de Sarah Joelkoff, Jason McNamara, Francisco Villa, Melissa Daniels, y la música original de Gustavo Santaolalla, Juan Luqui, Paco Cabral, Matías Tosola, y en fin, un montón de información. Para quien quiera más información o información más exhaustiva respecto de la película, pueden consultar www.noritafilm.com. Ahí está toda la información relacionada con la película, hasta el tráiler oficial. El estreno mundial fue, el 20 de junio de 2024 en Los Ángeles, Estados Unidos, en el festival Dance with Films. Y Anita... Y recordarles que ahora está el estreno argentino, 7 de septiembre, en La Plata, en el marco del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires. Es a las 8, ahí en el festival. En realidad la entrada es gratuita, lo que pasa es que se espera mucha gente y son salas que no son tan grandes, pero de cualquier manera pueden ir a hacer la cola para verla, y si no, luego se estrenará también en otros En noviembre cines. Se estrena comercialmente. Los que están por ahí les recomendamos que vayan bien temprano, cosa de que puedan hacerse de la entrada, por esto que decía Ana, y después, si no, la verán en los cines argentinos. Pero vale la pena, ¿eh? Bueno, siguiendo con los homenajes a Norita, en el INTI, en el edificio 4, a las 14 horas de este viernes 30, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, como decíamos hace un rato, se va a homenajear a la eterna Norita Cortiñas, fundadora de Madres, referente histórico de nuestros derechos humanos y compañera militante en cada lucha del pueblo. Vamos a descubrir en el INTI, dicen los compañeros del INTI, un mural en su honor, y realizaremos una charla-debate con dos presencias que son muy caras a nuestro programa. Ana María Cariaga, psicoanalista, docente universitaria y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Club Atlético, y Bruno Napoli, docente, ensayista e investigador de historia reciente. Y Anita Fernández, que era la otra cara. La otra cara, exactamente. La otra cara a nuestros afectos. Y también hubo ayer un homenaje en la Unión Ferroviaria de... Un homenaje de fierro. De fierro. Contanos qué dice Anita, qué pasó en la Unión Ferroviaria con el pollo sobrero. No, bueno, estuvo un emotivo homenaje a Norita, a nuestra Norita, la Norita de todos. Participaron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo, Elia Espen, el hijo de Nora, Marcelo Cortiñas, el abogado en Derechos Humanos, Ismael Jalil, dirigentes de la CTA Autónoma, como Hugo Cachorro Godoy y Tato Peidró, Fabio Ariel Basteiro, representantes de la CGT Regional de Morón, de camioneros, trabajadores y médicos del Hospital Posadas, el hospital de Norita, ¿no? Decían los médicos del Posada, organismos de derechos humanos y el intendente de Morón, Lucas Gui, entre muchos otros amigos y allegados a Norita. El cierre del acto, el dirigente ferroviario, el Pollo Sobrero, dirigente del gremio organizador, expuso la propuesta que también impulsan diputados nacionales de agregar el nombre de Nora Cortiñas a la estación ferroviaria de Castelar.
la localidad donde ella vivió toda su vida y de donde secuestraron a su hijo Carlos Gustavo aquel 15 de abril de 1977. Presente. Adherimos a la propuesta de ponerle, porque como lo explicaba muy bien ayer, no significa quitarle el nombre de Castelar, sino agregarle al nombre, que la estación se llame Castelar Nora Cortiñas. Así es, allí estuvimos adhiriendo. ¿Y cómo seguimos? Seguimos con algo que también va a pasar este viernes 30 en modalidad virtual. Va a haber un panel para las 10ª jornadas anuales de investigación en la Universidad Atlántida, que se denomina Investigación y Archivo, las huellas de la memoria y de la historia, que van a exponer Guillermo Clarke, director del Archivo Provincial de la Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Larregina, director de Derechos Humanos del municipio de La Costa, y Rosario Suazu, de Familiares de Desaparecidos y Exdetenidos por Razones Políticas de La Costa. La moderación y la coordinación también estarán a cargo de nuestras conductoras, Ana Silvia Fernández, como docente en su rol de docente investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Atlántida, y Ana María Cariaga, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad. Pueden sumarse al Zoom, presten atención. La ID es 83 66 89 81 466. Repito, 83 66 89 81 466. Y la contraseña es muy fácil. DDHH-del-medio INV corta. Bueno, también ese día, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, entre todas las actividades que hay una invitación a reivindicar la memoria de los compañeros y compañeras desde la voz de las infancias. Van a estar presentes Guado de Pedro, Lucía García Itzigson, Alejandra Santucho, entre otros y otras. Esto es convocado por la legisladora Victoria Montenegro y va a ser el 30 de agosto a las 17 horas en la legislatura porteña, Salón San Martín, Perú 160. Muy interesante esa actividad. Así Me es, parece nosotros muy interesante. Lamentablemente no vamos a poder estar porque al mismo tiempo estamos con otra actividad. Sí, pero intentamos hacer malabares viendo cómo podíamos dar la clase, la charla y estar al mismo tiempo, pero bueno, no somos Norita y no nos reproducimos. En todos los lugares. Siguiendo con los homenajes, va a haber hoy a las 19:30 en FM La Tribu, un trago en el Tugurio, con un homenaje a Osvaldo Bayer, con la presencia de el hijo de Osvaldo, Esteban Bayer, Bruno Napoli, Ariel Penisi y otros invitados. Se va a homenajear al querido Osvaldo. ¿Qué más? Y el documental, ¿les puedo contar sobre el documental que se viene? Traslados. Uh-huh. Este documental reconstruye una de las metodologías más macabras y con mayor nivel de planificación durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina. Se va a poder ver durante dos semanas, ¿sí?, a partir del 6 de septiembre en la sala Cine, Arte, Caco del FIA, ¿sí? Esto es en Avenida Roque Sáenz Peña 1150. A partir del 6 de septiembre tienen tiempo 2 semanas. Muy importante también, ¿no? Estábamos hablando de estos temas. Bueno, esto que se denomina traslado, tristemente, ¿no? La planificación sobre el destino final de las y los desaparecidos, tenemos que volver a conocerlo, saber qué pasó, así que les recomendamos Traslados y es parte de esta memoria, ¿no? Que hablan de la memoria completa. Sí, parte de la memoria completa es saber qué pasó con cada uno, cada una de las y los desaparecidos y dónde están aquellos chicos robados que hoy ya son adultos y que no conocen su identidad. Esa es la memoria completa que no nos quieren decir. También va a haber un documental el domingo 1 de septiembre de el gran Osvaldo Bayer en el cine del Centro Cultural San Martín. Se proyectará El Testigo, Conversaciones con Osvaldo Bayer, un documental de Norma Fernández, a las 20 en Sarmiento 1551.
¿Qué más? Continúa hay más cine. también La Gruta Continua. La Gruta Continua, exactamente. Los sábados de agosto a las 20 en el Malva, Figueroa Alcorta 3415 de la ciudad de Buenos Aires, donde se sigue proyectando este documental de Julián D'Angiolillo, producido por Lita Stantic, realmente súper recomendable. Y va a haber hasta el 2 de septiembre, sigue la exposición de los dibujos de Eugenia Becqueris, su muestra Testimonios en Archimboldo Arte Contemporáneo, con la curaduría de Pelusa Borthwick. Va este lunes, hasta el lunes 2 de septiembre, de 16 a 18 horas en Reconquista 761 en Capital. Tenemos que ir el domingo ahí, porque tenemos que ir antes de que se termine. Pero es de lunes a viernes. Ah, mira. Bueno. Así que estamos complicados, pero vamos a resolverlo. Vamos a tratar. Y Potestad, de Tato Pavlovsky, una de las obras más significativas del teatro argentino que más se ha dado en el mundo, en una nueva versión dirigida por Brinsky, con Eduardo Misch y Damián Volado, va a estar este viernes 30 a las 17 en la Facultad de Ciencias Sociales, en el aula SG 300, esto es Santiago del Estero 1029, sobre una mesa, seguida de una mesa sobre las ciencias sociales y las políticas de memoria, un diálogo en contexto, como cierre de la Semana de la Memoria. Y además Potestad sigue los domingos a las 18 en el Teatro Calibán de México, 1428, planta baja, timbre 5. Entradas por alternativa y descuentos a estudiantes y jubilados. Bueno, y tenemos lo de Venezuela, que nos había quedado pendiente ahí también, que venimos informando. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela declara con lugar al recurso contencioso electoral con base en el peritaje e informes técnicos realizados, o sea, certifica el material electoral que se... Claro, recordemos que interviene la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia porque fue una presentación hecha por el presidente Maduro. Así finalmente se convalidaron los resultados de la elección presidencial del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Yo les quiero recomendar que, si bien no es nueva, de hecho ya tuvimos acá al director y ya la recomendamos y demás, pero en estos tiempos y recordando las palabras de Gaby Sosti, que decía que hay que ver los juicios, justamente la película El Juicio. Si ustedes buscan en internet película El Juicio, les recordamos que es simplemente una edición del juicio. O sea, acá es los testimonios del juicio a las juntas, editados, porque son miles de horas, si no sería imposible verlos, editados para que lo puedan ver. Y es interesantísimo, es increíble el trabajo que se hizo, así que se las recomendamos a todas y todos. Buscan película El Juicio y la van a encontrar en internet. El director Ulises de la Orden estuvo con nosotros y realmente, como dice Anita, realizó un trabajo excepcional de 3 horas de duración que pasan pero sin que te des cuenta. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a las víctimas de la masacre de Fátima, uno de los más crueles y aberrantes hechos cometidos por la dictadura. Entre el 19 y el 20 de agosto, 30 personas que estaban detenidas ilegalmente en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal
más conocida como Coordinación Federal, fueron trasladadas hasta el kilómetro 62 de la Ruta 8 en Fátima, partido de Pilar. Allí fueron asesinados, se los apiló y se hizo detonar un artefacto explosivo que esparció los cadáveres en un radio de 30 metros. Las víctimas identificadas fueron Inés Nochetti, Roberto Héctor Olivestre, Ramón Lorenzo Vélez, Enrique Jorge Agio, Ángel Osvaldo Leiva, María Rosa Lincoln, Alberto Evaristo Comas, Conrado Alzogaray, Jorge Daniel Argente, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Herrera, José Daniel Broncel, Cecilia Poldowski de Broncel, Susana Pedrini de Broncel, Aide Cirulo de Carnaghi, Carmen María Carnaghi, Juan Carlos Pascuarrosa, José Jacinto Pascuarrosa, Serabia Acuña, Norma Susana Frontini, Selma Julia Ocampo, Horacio García Gastelú y Juan Carlos Vera. Falta identificar a 7 cuerpos que no se logró identificarlos todavía. De los 30 eran 20 hombres y 10 mujeres. Presentes. La canción, entonces nos vamos con una canción que la hemos puesto en otras oportunidades del cantautor uruguayo Rubén Olivera, que se llama Visitas. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que sueles llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tus sobrevivientes, y a veces te sienten volver, es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores.
maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor